vosotros también estéis. Esperar, hay que esperar, hermano. Ya no queda poco aquí, porque la venida está cerca, ya no nos falta mucho. Y lo que viene, la persecución y todo eso, pero Dios dice que Él nos mantendrá en el día malo. Hay que seguir confiando en lo que hemos creído, porque eso es lo que Él quiere, que la fe de nosotros no mengue, ni dude. Gloria a Dios. Entonces el propiciatorio en el día de la expiación, la sangre del toro, que era la expiación por el sumo sacerdote y su familia, y la sangre del macho cabrío que servía de ofrenda por el pecado de la nación, se rociaban sobre el propiciatorio delante de Dios. Levítico 2:14. El propiciatorio terrenal es una figura o tipo del trono de la gracia, el cual está en el cielo, y los creyentes se acercan con la sangre de Cristo a fin de recibir gracia y ayuda. Lo mismo que estamos hablando. Amén. Alabanza. Alabado Dios, aleluya. Y el 9:6 me lo lee el hermano Esther. Bueno, 9:6. estoy escribiendo. Ok, vamos a ver qué dice. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí fue que yo dije ahorita, wow. Porque fíjese que a pesar de tantas cosas que se hacían en el tabernáculo, los requisitos, los requisitos, el trabajo, porque mire, usted sabe lo que es estar todo un día matando animales. No, y a veces no lo encontraban Y como la lo gente- querían, que le daba trabajo, había que empezar temprano a buscarlo. Había que estar todo el año para Buscando mantener animales. ese animal, elegir ese becerrito o ese cabrito cuando naciese, que fuera perfecto, Cuidarlo. y criarlo Amén. y darle lo mejor de alimento que se pudiese hacer en ese tiempo. Que eso coge mucho tiempo. Yo lo aprendí después que vine a Florida, que empecé a coger cabros y gallinas. Yo no sabía nada Alabado de eso. Dios, aleluya. Ahora, ¿se imagina usted un templo de los de nosotros con tanto lujo y con tanto mueble y con tanta cosa? Y con una cocina detrás, hecha especialmente para que Dios pudiese llegar allí a ese lugar. Porque aquel lugar era el santo, era el que estaba santificado. El templo no era tan grande ni tan importante como el tabernáculo, porque el tabernáculo era donde Dios iba a descender, donde a Dios iba a recibir los sacrificios, a donde Dios iba a bendecir al pueblo y a donde Dios se iba a manifestar, dejando de saber a todo el mundo quién pecaba y quién no pecaba. Otra cosa. Miren una cosa bien grande, espiritualmente Un día hablando. de Entonces el tabernáculo tenía que ser un lugar apartado y no se podía tocar nadie que estaba en pecado. El tabernáculo era una cosa tan grande porque era el sitio elegido de Dios, mandado a hacer y a establecerse por Dios con la capacidad de que el hombre tenía que mantenerlo en santidad porque era el lugar de Dios. Y ahí Dios se manifestaba en santidad. Nunca Dios pecó por ellos porque nunca se ligó con la gente. No podían tocarlo gente inmunda. Entonces, si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, ni usted ni yo tuviéramos la oportunidad de salvación. Amén, alabado Dios. Amén. Así mismo. Porque Él se convirtió, no solamente era Dios, el Hijo de Dios, el Creador, sino que también era el que salvaba el mundo y el que perdonaba los pecados. En el tiempo del tabernáculo eran una semana al año.
no era un día, hermana, era una semana, matando animales de todo tamaño, hasta palomas, chequeándola, mirándola y santificándola y rociándola con la sangre antes para presentársela a Dios. Ahora, nosotros que somos humanos acá, nosotros, yo me acuerdo, mi papá a veces mataba 4 y 5 cerdos en Crima. Pero imagínese usted, nos cogía 2 y 3 días para poderlo poner en condiciones de ser usado. Ahora, dígame usted que este sacerdote, separado por Dios, santificado por Dios y ordenado por Dios, a entrar a un lugar donde el mismo Dios iba a estar, ¿cómo podría estar como hombre? Por eso él tenía que sacrificar, bañarse, lavarse, usar todo lo que fuera, cambiarse de ropa hasta las interiores para poderle estar en ese lugar. Tenía que él mismo matar un animal. Después de matar ese animal, él era el que podía ofrecer lo que el objeto del pueblo traía para ofrenda. Y el propósito no era para los pecadores que eran cariduros. No, era para la gente. Mire, que eso fue lo que me dijo. Yo expresé la palabra wow, porque me tocó. Era para la gente que pecaba sin querer pecar. Los ignorantes, como La ignorancia, o sea, la incapacidad de saber que lo que estaban haciendo no era bueno, pero no era malo, que era aceptada para ellos como humanos, y no sabían que a Dios no le agradaba. Era la ignorancia de saber lo que a Dios le agradaba, y no porque desde que yo me conocí católica nunca me explicaron nada de eso. Alabado Dios. Santo Jesús. A mí sí me pedían que hiciera cosas, pero nunca me hablaron de la santidad en que una persona debía de vivir para acercarse a Dios en oración. Alabado Dios, Y aleluya. para que Dios obrara milagros. Por la misericordia de Dios que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Yo no lo vi, pero gracias a que yo no lo vi, yo soy salva por fe y gracia. Porque yo sé que lo que sucedió fue real, esto no es un cuento. ¿Por qué? Porque lo que sucedió casi 2000 años atrás, yo pude ser transformada, cambiada interiormente y ser habitada por el Espíritu Santo. De lo contrario, si no hubiese sucedido como está escrito en la Biblia, ninguno de nosotros pudiéramos tener la felicidad, la paz y la alegría y el gozo que tenemos aun cuando la muerte nos llega a la casa. Alabado Dios, aleluya. Porque la presencia de Dios es más fuerte y es más grande y es más poderosa en usted que todos los sufrimientos de la tierra y todas las pérdidas de la tierra. Y nosotros tenemos la confianza de que el que se fue hoy, mañana lo podemos ver. Amén. Porque puede ser el último día que yo tengo aquí en la tierra. Y donde está mi esposo yo voy a estar. Donde está mi mamá y mi papá yo voy a estar. O sea que yo no he perdido nada. Dios ganó un hombre que venció hasta el último minuto. Amén, amén. Y ojalá y todo el mundo pudiera entender esto, pero la gente no quiere entender. Así es, alabado Que Dios. la vida de nosotros, como dijo Pablo, depende de que Jesús vive en nosotros. Amén, gloria a Dios, sí. Sabemos que, recuerden que en el lugar santísimo se pagaba cada año. Ya eso Una no vez hablamos. al año, usted sabe que cada 5 minutos usted puede doblar las rodillas, clamar en el nombre de Amén. Jesús por la sanidad de alguien, por la vida de alguien, por el problema más grande que usted vea que a veces en la mente nosotros no tenemos solución, y usted dobla las rodillas y Dios obra y les resuelve su problema. Eso se hace todo, se puede hacer cada 20 minutos. Antes no podía hacer, y sin nada, sin ofrecer nada. Usted no tiene que ofrecer un sábado de gloria, ni usted no tiene que cargar una cruz, usted no tiene que vestirse de saco, usted no tiene que quemar palos ni semillas para llegar a la presencia de Dios y pedir Solamente misericordia. arrodillarse. Solamente- Y de rodillas, como usted esté. Amén. Solamente
aceptar a Jesucristo y estar en condición de santidad para llegar al santo de Amén. Israel. Guardarse. Amén. Alabado Dios. Servir a Cristo es separarse. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué lindo es uno nada más que esto. Aleluya. Da alegría a uno. No, dice que como creyentes debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que cada uno nos ha dado Dios. Somos responsables. Usted tiene que velar por su salvación. Yo tengo que velar por la mía. Cada uno de nosotros estamos llamados a velar por nuestra salvación. Qué barbaridad. Gloria a Jesús. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Ahora digo yo, Dios es bueno, el hermano. Espíritu Santo Que nos ha dado ese privilegio. Santo, qué bello. Que el pueblo sufría más que lo que estamos nosotros sufriendo. Porque nosotros ya no tenemos que salir a buscar cabrito. Amén. Ni Ni criarlo. criarlo ni Ni criarlo, ni estar pendiente que hay que bajar ese año y para allá, para la... que no saber qué orar, que no se Aunque haga ese sacrificio, gloria a Dios. Ya el sacrificio fue hecho. Amén. Una Qué vez y lindo para Dios. siempre. Puertas del cielo fueron abiertas. Alabado Dios. Amén. Aleluya. Ya nosotros podemos entrar a ese lugar celestial. Santo. A la hora que usted quiera, Señor, mírame aquí, perdóname. Hay que pedir perdón primeramente, pero el Señor dice, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque el perdón, hermano, es reconciliación. Amén. Alabado Dios. Y a través del perdón el Señor trabaja en su vida, porque usted se está despojando de todas las cosas que usted sabe que he hecho hoy, Señor, que te he faltado. Perdóname, Dios. Que yo sea propicio a ti, Señor. Que lo que yo haga te agrade. Quita lo que no te agrada de mi vida, Señor, porque muchas veces hacemos cosas que no se dan ni cuenta. Y como dice la hermana, que a veces pecaron, ¿cómo que le dicen? Pecaban Sin querer pecar. Sin querer pecar. Porque no tenían la capacidad ni la Exacto. enseñanza. Eso es lo que ellos le llamaban hierro. Alabado Dios. Aleluya. Mire Dios es bueno. Gloria a Jesús. Entonces vamos a leer el 978. Poderoso, grande tú eres Dios. ¿Ustedes tienen el papelito ahí? Para que me lo lea. La hermana. ¿Puedes seguir leyendo? ¿No? Lo lea José. 9 y 8, léemelo, José. ¿Cuál es? 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Sí, que tanto juntos, ¿eh? Que les bendiga. El Amén. 9 y el 10 y el 11. Dando el Espíritu Pero habla todo Santo lo a mismo. entender con esto Qué bello, que aún qué no bello, se qué había bello, qué manifestado en el camino Ujú. al lugar santísimo. bello. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaba la ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica ese culto, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, santo es su nombre. Qué lindo Dios. Poderoso. Aleluya. O sea que ya, aquí lo que lo dice es que el tiempo de los sacrificios se acabó. ¿Ya? Hoy en día, dice en nuestros tiempos presentes, el tiempo de los sacrificios que se hacían antes, de becerros y comidas y bebidas, todo lo que se hacía se acabó. Ahora el sacrificio perfecto que fue Jesucristo, que nos abrió el camino directo hacia Dios. Por eso dice que el velo del templo se rasgó, y se rasgó de arriba para abajo, para que no dijeran que fuera rasgadura de hombre, dando a entender al hombre que ahora tiene ya libre Albedrío de llegar al de cielo. llegar a la presencia de Dios. Qué lindo. Amén. Alabado Ya no Dios. necesita usted llevar un macho cabrío o una oveja o una paloma para el sacrificio, sino que usted nomás llevar un corazón, como dice, constricto y humillado delante de Dios, Amén, que no lo y desprecie. entrar Amén. a la presencia de Dios. Amén. Y qué bonito, porque cuando la muerte del Señor Jesús, cuando Él murió, expiró, fue cuando eso, como que dice, consumado es, ya todo está hecho. Amén. Alabado Ya Dios. todo está hecho, y ahora solo el hombre tiene que decidir si quiere o no quiere entrar delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora, y
ya no, como le digo, solo tiene que llevar un corazón arrepentido delante de Dios para poder alcanzar la salvación que otorga el Señor. Es como, dice, ya todo fue hecho. Es como el pueblo cuando lo sacó de Egipto, que tenían que conquistar la tierra prometida. Ahora a nosotros nos toca conquistar la tierra del cielo, la tierra prometida. Mira, antes era bien complicado, porque si estamos estudiando la lección, pero si nos damos cuenta que aquí había que preparar un cordero, aquí había que prepararse un año, había que ver que ese cordero no tuviera defecto, Falta. que los sacrificios iban Tremendo. iban llevados conforme a la ley, conforme a una regla, ¿verdad? Y que no podía llevar la gente a entrar, sino que tenía que primero el sacerdote santificarse delante de Dios para poder llevar su sacrificio. Y ahora a nosotros se nos facilitó más las cosas, porque ahora ya nosotros ya no cargamos con eso, sino que ahora Jesucristo, que dio la A vida, través de Cristo. a través de Cristo, ahora nosotros tenemos libre albedrío para entrar delante de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Sí, que Dios dice, nos muestra que, el versículo 10 nos muestra que nuestra ofrenda y sacrificio presentado bajo la ley, que eran los corderos, los animales, eso, eran normas que afectaban el externo y material, pero no tenían efecto limpiador en el corazón del pecador. No había efecto. Iban a cumplirse, iban. Amén. Pero el problema es que cuando Cristo muere, pues ya somos limpiados. Ya todo fue consumado, ya todo fue hecho. Gloria a eso, ya hay acceso al Padre. A cualquier hora que usted quiera. No tiene que esperar el año para matar becerro. Y de Dios, aleluya. Dice que Él dejó su propia sangre para que nosotros por Él fuéramos salvos. Ahora tenemos más fácil ahora, porque dice aceptar a Cristo, confesar con tu boca que Él es el Señor, tu Salvador, y serás salvo. Cuando Jesús entró al templo, ahí en esa lectura podemos darnos cuenta cómo la perspectiva que tuvo Jesús de cómo estaban los sacrificios. Se estaban llevando a cabo los sacrificios. Él se enojó, él dice que el celo por su casa lo consumió, pero se dio cuenta de que la gente compraba y era como mercader que se hacía en la casa y que ya no se hacía del corazón. Yo pienso de que Jesús en ese momento pensó, yo voy a acabar con esto. Es necesario terminar con esto. Pero ya somos ¿verdad? nosotros. Porque Dice cuando que ¿verdad? dice que ya nosotros ya vemos que ni por el hombre había acceso a entrar a cosas. Dice aquí, dice que el oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo, porque él tenía que santificarse también. Y si no estaba santificado podía morir en el altar. Bien, que eso no era necesario. Gloria a Jesús para nosotros ser salvos. El Señor tenía ya otro plan. Amén. Ok, Alabado el Dios, último me lo lee Marvin ya. Amén. Dile Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Dice sí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Aquí hay algo muy interesante que me llama la atención, que dice, el verso 11 presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y el verdadero culto a Dios. Aquí nuestro Señor se menciona, dice, como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el versículo 1 se dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Debemos saber que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre al principio, Cristo los recuperó en la cruz y nos lo dispensa a través de su sacerdocio eterno. Además, el santuario donde se oficia a nuestro favor es más amplio y más perfecto que el de Moisés. El tabernáculo celestial no es por creación de manos humanas. En Hebreos 8:12, hecho 2, nos enseña que aquel lo levantó el Señor y no el hombre. La grandeza de estas bendiciones debe afectar positivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. El versículo 12 hace evidente que la santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de machos cabríos ni de becerros,
como era en el antiguo tabernáculo. En el lugar de ello, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Fue por su propia sangre que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. La entrada de Cristo para siempre al santuario celestial está relacionada con el hecho de que la ofrenda de su cuerpo en la cruz también fue hecha una vez y para siempre. El valor eterno de aquella ofrenda redentora permitió que obrara una eterna redención a nuestro favor. Ello justifica igualmente la permanencia de nuestro Señor en su oficio sacerdotal, a la diestra de Dios. Por tanto, cada creyente debe guardar su caminar en el Evangelio, al tener en cuenta el costo que su salvación representó para el Redentor. Amén. O sea que ahora ya, como hemos venido hablando, de que ahora ya no tenemos ese de ofrecer machos cabríos, ofrecer corderos, sino que Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto por usted y por mí, una vez y para siempre. Y por eso tenemos entrada a Él, tenemos acceso al Padre a través de esa sangre preciosa con la cual nos limpió. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia completamente. Aquella sangre cubría, pero esta sangre limpia completamente a todo aquel que se acerca a Cristo y es lavado a través de esa sangre. Así que tenemos que tener en cuenta que es el sacrificio perfecto que hizo Cristo, tenerlo en cuenta y estar agradecidos siempre de que por gracia hemos sido salvos. La gracia es un favor no merecido y que se nos ha hecho a favor de nosotros, aleluya, a través de la cruz del Calvario que Cristo ofreció por usted y por mí. Amén. Qué lindo tuviera, Señor. Gloria a Dios, ¿ves? Ya, Cristo entró